este miedo o cómo podemos entrenar? ¿Se puede entrenar el miedo? Vale, buena pregunta. Un poco lo decía anteriormente. El miedo no se puede controlar. Es decir, tú no puedes decirle o convencer al miedo que te deje de crear miedo, ¿no? Mejor dicho, tú no puedes convencer a tu cerebro, a las partes del cerebro subconscientes que controlan las reacciones del miedo, que dejes de tener miedo. No puedes racionalizar con tu subconsciente, con tus amígdalas, que son las que generan el miedo, que son como dos almendritas que hay muy, muy encerradas y pequeñitas debajo de las estructuras, debajo del lóbulo temporal, muy encerrado dentro del cerebro. Esas son las que controlan el miedo. Y esas solo entienden de hay una amenaza o no hay una amenaza. No entienden de otras razones, no entiendan de que tengas que trabajar o que tengas que salir de casa o no, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, estuve hace unos días leyendo en una noticia en un periódico digital sobre las fases de la desescalada y había una persona que hacía el comentario, ¿qué ganas tengo de que nos permitan a todos salir de casa para quedarme en casa? Que yo no sé si era una persona que tenía el síndrome de la cabaña o era para llevar la contraria, que también hay gente que le gusta llevar la contraria a lo que le dicen, ¿no? También, antes de continuar, que se me había olvidado, también quería comentar que el síndrome de la cabaña le está afectando especialmente a la gente que ha vivido el confinamiento sola. Especialmente a la gente que ha vivido el confinamiento sola, pero no porque normalmente viva sola, sino porque sus circunstancias le han llevado a que ha tenido que vivir sola. Entonces, una persona que no está acostumbrada a estar sola, es más probable que le haya dado más vueltas a la cabeza y su cabeza haya magnificado la amenaza exterior y tenga más reacciones de miedo. Entonces, esto no se puede controlar. Entonces, lo primero que hacer es aceptarlo. Porque si uno se dice a sí mismo, intentando controlarlo, no tengo miedo, lo que está haciendo es realimentando al miedo. Porque la amígdala lo que quiere es que reacciones. En el caso del miedo, más bien que reacciones huyendo, que luchando normalmente, pero que reacciones, que hagas algo al respecto, a algo que identifica como una amenaza. Si tú no haces nada y lo que quieres es olvidarte y decir, no, no pasa nada, aquí no pasa nada, se va a alimentar más y vas a tener más miedo. De una forma probablemente soterrada, es decir, empezará por estrés, empezará porque no duermes bien, empezarás a tener un poco de angustia, ansiedad y ya puedes degenerar en cosas más graves, en trastornos de ansiedad, que te pueden llevar a trastornos de depresión, que te pueden llevar incluso a fobias, entonces se puede complicar más el asunto, ¿no? Entonces, no se puede controlar, pero sí se puede entrenar. ¿Y cómo se puede entrenar? Pues obviamente enfrentando al miedo, porque la amígdala no entiende de razones, pero sí entiende de demostraciones. Entonces, si tú demuestras a tu cerebro que eso que es una amenaza no es en realidad una amenaza, va a llegar un momento que te va a dejar de generar esta sensación de miedo, ¿no? Es decir, en el ejemplo que decía antes de la montaña rusa, de los parques de atracciones, si a ti te da miedo la montaña rusa porque crees que es peligrosa, pues tendrás que montarte en la montaña rusa con miedo y tendrás mucho miedo y lo pasarás fatal. Y la segunda vez que montes, pues también. Y la tercera tendrás menos miedo y llegará un momento que para unas personas será antes o después en que por la práctica, por este entrenamiento, dejarás de tener miedo. Tu cerebro habrá entendido que la montaña rusa no es un peligro y te dejará de emitir miedo cada vez que quieras montarte una montaña rusa.